que abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, que es de los versículos 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Leemos la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por este testimonio precioso, grandioso de misericordia y gracia en tu siervo Pablo. Señor, te rogamos que esta mañana nos ayudes, Dios mío, que podamos ser edificados por tu palabra, Dios bendito. Que tu palabra, Dios mío, rompa toda barrera que estorba nuestras vidas. Y si hay aquí, Señor, en esta mañana personas que no te conocen, Dios mío, puedan conocer de tu maravillosa gracia salvífica, incondicional, soberana, para que tu nombre bendito sea glorificado por todas las edades. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Hermanos queridos, entender el tema de la salvación y la razón por la cual Dios perdona nuestros pecados es de suma importancia. En este mundo podemos encontrar un sinnúmero de filosofías, de iglesias cristianas, no cristianas. Sin embargo, a todas las podemos enmarcar en dos grupos. Estos dos grupos se desprenden de cómo cada uno comprende el tema de la salvación. Unos entienden que la salvación está basada en lo que el hombre puede hacer. La mayoría casi de las iglesias, sin temor a equivocarme, iglesias evangélicas, están enmarcadas en lo que el hombre puede hacer y el otro en lo que Dios puede hacer. Lo importante es descubrir qué dice las Escrituras, qué dice la Biblia con respecto a este asunto. Hoy vamos a tratar, como hemos leído, los versículos donde Pablo expone su propio testimonio de su salvación, magnificando tremendamente la gracia de Dios aparte de la ley. Pero antes, queridos hermanos, con su permiso, quería tocar un ejemplo en el Antiguo Testamento donde también se expone la misericordia y la gracia de Dios en un rey llamado Manasés. Eso está, si usted lo desea, puede seguirme con su Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 33,
de los versículos del 1 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 33, de los versículos 1 al 19. Este relato fue lo que impactó personalmente mi vida. Por más de 23 años en iglesias legalistas, este testimonio, este relato, repito, impactó mi vida, cambió todo mi panorama teológico, toda mi vida, para gloria de Dios. Y ustedes, sé que en algunos de ustedes también Dios lo pudo haber hecho. Esta es la historia de un rey llamado Manasés, repito, el 14º rey de Judá, de los 20 que tuvo este reino. Pero fue el rey más perverso de la historia de Israel. Comenzó a reinar muy tierno, a los 12 años, y gobernó por 55 años este reino. Repito, no hubo un rey tan perverso como él en toda la historia de Israel. Y voy a leer los versículos 1 al 9. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba los agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La tradición judía, queridos hermanos, nos dice que en la época de Manasés, Dios envió al profeta Isaías para reprenderlo, para llamarle la atención. Como a Manasés no le gustaron las palabras del profeta, hizo ahuecar un tronco donde puso a Isaías y lo aserró. Podemos ver un vislumbre de esto en Hebreos 11:37. Así murió el profeta a quien más citó Jesús en su ministerio. No hubo un rey tan malo en Israel como Manasés. En los versículos 10 y 11 vemos previa advertencia de Dios. 10 y 11. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, y por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Dios castigó a Manasés, entregándolo en mano de los asirios. Esto lo llevaron, como dicen las escrituras, encadenado, humillado. Este rey que orgullosamente abandonó la senda de la justicia,
dejada por su padre, el ejemplo de su padre, el gran rey Ezequías, que decidió desechar a Dios mismo. Lo vemos humillado hasta el máximo, siendo arrastrados por los mismos enemigos de Dios, a quienes él mismo se había unido con ellos en sus pecados. En los versículos 15 y 16, en el versículo 13, vemos, 12 y 13, vemos el arrepentimiento de este hombre. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En un momento de crisis, de gran aflicción, de gran dolor, Manasés se arrepintió. Y Dios, porque fue un arrepentimiento genuino, la Biblia lo dice en el versículo, y Dios oyó su oración y lo restauró a su reino, a Jerusalén y a su reino. Vemos en los versículos 15 y 16 los frutos de ese arrepentimiento. 15 y 16 dice la Biblia: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Desafortunadamente, queridos hermanos, pese al verdadero arrepentimiento de Manasés y a su trabajo de restauración, como vemos aquí en las Escrituras, el largo y malvado gobierno de Manasés había llevado a muchos al pecado. En lo que quiero enfocarme es en la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios pudo perdonar? Se preguntará usted. ¿Sabe qué, hermano? He leído en estos últimos días muchos comentarios sobre esta historia en la Biblia. Y muchos comentaristas pasan por encima. No le dan mucho énfasis al arrepentimiento, a la restauración de este hombre, de este rey para con Dios, a la misericordia de Dios levantando a este rey tan perverso de todos sus pecados, de todas sus maldades. Imagínense sacrificando a sus propios hijos al fuego, poniendo altares dentro del templo de Dios, retando a Dios, prácticamente retándolo, provocándolo a ira, como dice un pasaje paralelo en Segunda de Reyes. ¿Cómo Dios pudo tener misericordia y perdonar a este rey tan malvado? Pablo en Romanos capítulo 9 nos da un vislumbre de esto. Tendré misericordia, versículo 15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En el versículo 18 de ese mismo capítulo dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es Dios. Dios es soberano. No hay nadie que pueda impedir lo que Dios quiera hacer. A veces vemos a hombres que estamos dentro de la iglesia que uno no da ni un medio por ese hombre, por esa mujer, de una vida tremenda, disipada. Hablábamos en la escuela dominical sobre aquellos que muchas veces son dentro de la iglesia cizaña. Hay trigo, hay cizaña,
Fue tremenda la escuela dominical esta mañana donde pudimos hablar sobre esto. Hermanos, hay hombres y mujeres que no los podemos ni ver quizás, que llevan una vida escandalosa, disipada quizás. Es cierto, muchos de ellos quizás no sean creyentes verdaderos, como decíamos en la escuela dominical, pero muchos de ellos quizás sean creyentes verdaderos. Nosotros no estamos puestos para juzgar ni levantarle el dedo a nadie, contra nadie. ¿Me entiende? Como decíamos en la escuela dominical también, Pablo le dice a Timoteo, Dios conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él los conoce, nosotros no conocemos. Dios puede levantar al peor de los peores. Si lo hizo con Manasés, un ejemplo flagrante aquí en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que piensa que su pecado es tan enorme, tan tremendo, tan perverso, que Dios no lo pueda perdonar? Mire este ejemplo. Segunda de Crónicas 33, recuérdalo el resto de su vida usted. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá algún hermano en Cristo que lucha fuertemente con el pecado diariamente y a veces por meses? Ese pecado lo deja, ese hábito que tiene lo deja y de repente vuelve y se envuelve en la misma basura. Y cae, llora, gime delante de Dios. Se reconcilia, vuelve a caminar 1 año, 2 años y de repente vuelve a meterse al mismo hueco de inmundicia. Y vuelve el hermano o la hermana a luchar, a pedirle clemencia, misericordia. Llega un momento que esa persona dice, no más, no más, no más, ¿para qué insistir? No puedo con este pecado. ¿Para qué ofender más a Dios? Me entrego, me voy al mundo y no quiero saber nada con la iglesia ni con los hermanos. A mí me pasaba eso. En la década de los 90, hasta que fui a las Escrituras. Fui a las Escrituras y este relato de Manasés, gracias a Dios, abrieron mis ojos, hermano. Y le doy gracias a Dios por esto. Hermano, no hay pecado más horrendo y perverso que Dios no pueda perdonarte. Y es más, que Dios no pueda librarte, limpiarte, purificarte, encaminarte. No hay, no existe. Me recuerdo una vez que llego a una iglesia aquí por el norte de Toronto y uno de los diáconos, que ahora es pastor, estaba en la puerta. Como los diáconos, usted sabe, saludan a las personas, están siempre en la puerta principal, y me dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, David? Tú ya perdiste tu salvación. Hermano, yo no sabía si entrar o salir corriendo. Salí corriendo. Llegué a mi casa, guardar la Biblia. Si una persona, un líder de una iglesia, me dice a mí, novato en las Escrituras, y no porque, y eso no es disculpa, el ser novato, desconocer las Escrituras, no es disculpa. Cada uno de nosotros tiene el mandato de escudriñar las Escrituras. No puedo yo decir, no conozco, él conoce más, yo no sé mucho de las Escrituras. No, mi hermano, yo también era culpable. Y gracias a Dios por esa experiencia, porque fui a las Escrituras, comencé a buscar a Dios en las Escrituras, comencé a ver realmente si Dios es un Dios de gracia y de misericordia.
Lamentablemente en muchas iglesias hablan de la gracia, pero ni ellos mismos conocen de la gracia. Hablan de misericordia y ellos ni saben qué es misericordia. Repito, fui a las Escrituras y esta historia de Manasés cambió totalmente mi vida. Pude conocer y encontrar las maravillosas doctrinas de la gracia. Que Dios es un Dios que empieza en nuestra salvación y la termina. Que la salvación es de Jehová de principio a fin. Y que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Absolutamente nada. No hay absolutamente un punto de mérito, de bondad en usted y en mí para que Dios pueda tener misericordia y gracia. Él soberanamente, incondicionalmente elige salvarla, elige salvarlo. Ese es nuestro Dios a quien adoramos. Por eso le damos toda la gloria, toda la honra, toda nuestra alabanza. Hermano, hablábamos en la escuela dominical porque hay muchas veces no nos comprometemos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la doctrina de la gracia. No conocemos que Dios nos levantó de la muerte. No había un peso que nadie diera por nosotros. Él no vio absolutamente nada, repito, en nosotros para salvarnos. Pecado, inmundicia, impiedad, maldad, enemistad. Él nos regeneró, Él nos justificó, Él nos reconcilió. Él vino a morir en su lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario. No había nadie que pudiera hacerlo, solamente Él. Dios tuvo que hacerse hombre y morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Gente que dice, la salvación se puede perder, la salvación se puede... No conocen ni lo que quiere decir expiación, no conocen lo que quiere decir justificación, no conocen lo que quiere decir reconciliación. Pregúntele a alguien que niegue esa maravillosa doctrina de la perseverancia de los santos. Pregúntele si conoce alguna de esas doctrinas. Pregúntele si conoce la doctrina de la adopción. No la conocen. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Si usted está sentado ahí, es porque Dios hizo esa obra maravillosa de salvación en su vida y en mi vida. Gloria a Jesús. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Hermanos, Manasés fue perdonado y estará salvo a pesar de su vida de pecado. Dios lo perdonó y lo restauró, y lo mismo está dispuesto a hacer con cualquiera que en esta mañana piense que ya no hay más que hacer en su vida. Ya no hay más. Ya no puedo dar un paso más. Ya todo está perdido. No. Si usted no conoce a Jesús, mire el relato de Manasés. Si usted conoce a Jesús, mire el relato de Manasés. Y ahora vamos a regresar y le pido que tengan sus Biblias abiertas en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 17. Después de haber sido liberado de su primer encarcelamiento romano, Pablo, juntamente con Lucas y Timoteo, visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había ministrado anteriormente. Descubrió que su profecía, ¿se acuerda de esa profecía que hizo Pablo en capítulo 20 del libro de Hechos, versículos 28 y 30? Dice:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa profecía del apóstol Pablo se estaba cumpliendo aquí en Éfeso. Hermano, todo está escrito. No nos debe sorprender. A veces veo en el Facebook, se ponen ciertos videos de cosas que suceden en las iglesias y la gente a veces reacciona y manda calificativos, insultos y se sorprenden en fin. Hermano, no nos debe sorprender. Está en las Escrituras. Todo lo que acontece, todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a acontecer está en las Escrituras. No nos sorprendamos. Vayamos a las Escrituras. Oremos por esa gente. Oremos por esos hombres que están pervirtiendo el Evangelio, como dice Pablo a Timoteo, por si Dios les concede el arrepentimiento para que vengan al conocimiento de la verdad. Le caemos a golpe a estos bandidos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estén dentro del templo corriendo como locos? Parece que se había abierto la puerta trasera del manicomio y la gente corre, salta, brinca, pisa la culebra y esto y lo otro. Y mandamos calificativos. Hermano, eso está escrito. Aquí está. De vosotros mismos se levantarán, dice el apóstol Pablo, de vosotros mismos se levantarán, en el libro de Hechos, para hablar doctrina de demonios, práctica de demonios. No nos debe sorprender. Oremos por ellos, oremos por todas estas personas. Es duro, hermano, me cuesta. Pero sabe una cosa, querido hermano, hagámoslos en el nombre del Señor Jesús. Oremos por toda esa gente. Oremos por nuestros hermanos familiares que están metidos dentro de esos lugares. Oremos, clamemos por ellos. Lobos rapaces. Qué calificativo tan terrible, ¿verdad? Ahora, la verdad que cuando uno llama por su nombre a cierta persona que está predicando doctrina de demonios, o le dice, usted está predicando doctrina herética, wow, alguien le dice, oiga, usted no tiene derecho a juzgar. ¿No le ha pasado? Usted no tiene derecho a juzgar. Hermano, la Biblia nos dice que debemos nosotros defender la sana doctrina, debemos hablar la sana doctrina, debemos hablar la verdad, y muchas veces la verdad duele, ofende, golpea, pero ¿sabe una cosa? Más amor demuestra usted por esa persona cuando le dice la verdad que cuando se calla. Dígale la verdad, pero la verdad que está en las Escrituras, no lo que a usted le parece. Querido hermano, exhorta a Timoteo en esta carta, en los primeros versículos, en el contexto de lo que estamos estudiando en esta mañana, de los versículos 3 al 4, le exhorta a Timoteo a hacer frente a los falsos maestros que estaban enseñando leyendas judías y alegóricas y genealógicas, como vemos en el contexto. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y eso, le voy a decir algo, es para cada uno de nosotros.
Debemos estar preparados, dice el apóstol Pedro, para responder con mansedumbre a todo aquel que demande acerca de la fe de nosotros. Pero ahora se estila mucho: yo fui un borracho, fui un alcohólico, Dios me sacó de la borrachera, Dios me sacó de la droga. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que la gente me mire a mí y no mire a Jesús. El propósito del Evangelio es predicar a Jesús y su obra sustitutoria en la cruz del Calvario. No es que la gente se enfoque en el predicador, ni en la elocuencia, ni en el manipuleo. En Jesús. ¿Usted vio cómo hemos cantado esta mañana a Jesús? Cómo hemos alabado y glorificado por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es Jesús, no soy yo, no es usted, es Jesús. Yo vivía en Ontario Housing, allá por Steeles y Jane, y ahora estoy viviendo en una casa pongan el mejor lugar de Ontario. ¡Wow! Yo manejaba una carcocha, un Volkswagen de esos de los 70, ahora manejo un Mercedes-Benz. Mira lo que Dios ha hecho por mí. ¿Quién no quiere ese Cristo? ¿Quién no va a aceptar a ese Cristo? Por supuesto que multitudes van a correr ese Cristo. Todos quieren lujo, todos quieren plata, todos quieren propiedades, todos quieren éxito, todos quieren salud. ¿Verdad? No, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio repite de la persona y la obra de Jesucristo, y eso lo vamos a ver en unos momentitos. Las buenas nuevas del Evangelio, querido hermano, consisten en que solo Dios tiene el poder de transformar vidas. Acabamos de ver el ejemplo de Manasés. ¿Cuántos conocen de John Newton? ¿Se acuerdan de ese himno Amazing Grace? Tan famoso. ¿Quién no ha cantado ese himno, Maravillosa Gracia? Yo sé que todos lo hemos cantado, ¿verdad? ¿Usted sabe quién fue John Newton? Un mercader de esclavos, un hombre perverso, borracho, alcohólico, abusivo. Cuando era niño, su madre oraba por él y él escuchaba las oraciones de su madre por él. Un día ya adulto, el barco se hundía y todos se iban a la deriva. Este hombre, metido en el fondo del barco, temeroso de morir, comienza a clamar a Dios y a acordarse de los ruegos y las oraciones de su madre. Y el hombre pidió perdón y fue perdonado. Dios lo perdonó y hizo de él quien es John Newton, un gran hombre de Dios y un gran músico. Lutero, católico romano, hasta lo profundo de su corazón, Dios transformó su vida. Agustín, un inmoral, Dios transformó su vida. Podemos ver en el Nuevo Testamento Zaqueo, María Magdalena, en fin, podemos enumerar numerosos casos. Pero mire el caso suyo y mío en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dicen las Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es su posición suya y mía. Esa es su posición, querido hermano. Usted ya ha sido justificado de una vez y para siempre. Santificado de una vez y para siempre. Pero hermano David, usted no sabe lo que cómo llevo mi vida. Quizás nadie la ve, pero yo sé cómo vivo. Muchas veces caigo, me levanto, tropiezo, me golpeo. Hermano, su posición es: usted ya ha sido santificado, separado para Dios, de una vez y para siempre, justificado, declarado sin culpa. No hay nada ni nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda levantar acusación contra usted. Capítulo 8 de Romanos, versículo 33 en adelante, creo que dice, vamos a leerlo, capítulo 8 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermano, no hay diablo, no hay nadie que pueda levantar una acusación contra usted. ¿Sabe por qué? Cristo ya pagó ese pecado en la cruz del Calvario, pasado, presente y futuro. Usted está justificado de una vez y para siempre. ¿Inventó Calvino esto? ¿Esto lo inventó Calvino como nos acusan? Esto está en las Escrituras. Pero de todas las conversiones, hermano, que se hayan registrado en las Escrituras, ninguna es más notable que la de Saulo de Tarso, Pablo. Este cruel enemigo de los seguidores de Cristo. En sus propias palabras, él mismo decía: yo soy el primero de los pecadores. Llegó a ser el más grande evangelista y teólogo que el mundo haya conocido. Hechos 9, capítulo 9, capítulo 22, Gálatas capítulo 1, capítulo 2, Filipenses capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo 1, describen aspectos de su conversión. Pablo nunca dejó de estar maravillado ante el hecho de que Dios pudiera y pudo redimir a alguien tan perverso como él. Nunca. No hablaba de la gracia para sentirse el más. No hablaba de la elección para sentirse arrogante, sino que eso lo humillaba y lo hacía vivir agradecido y comprometido y consagrado a Dios. Ese es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia no es como nos acusan, de vivir como le da la gana, hacer lo que le da la gana. Total, salvo, siempre salvo, ¿verdad? Algunos que han llegado de otras iglesias: si ahí donde los salvos, siempre salvo. Vive lo que te da la gana hacer. No. ¿Sabes por qué somos salvos, siempre salvos? Porque ya Dios nos regeneró. Nos dio nueva vida. Ya Dios nos justificó, nos declaró justos, sin culpa. Ya Dios nos reconcilió, éramos enemigos, ahora estamos reconciliados. Y cuando usted va a Colosenses capítulo 1, que habla de la reconciliación, esa reconciliación fue de una vez y para siempre. Nadie puede romper esa reconciliación. Hemos sido pasados de enemigos a amigos de Dios. Hemos sido adoptados
somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que usted tiene un hijo? Es su hijo, y porque su hijo al llegar a cierta edad lo pisotea, lo humilla, lo desprecia, usted va a ir a registros públicos, creo que es registros públicos, registros civiles, una de las dos, y va a decir, ¿sabe una cosa, señor? Vengo a sacar el nombre de ese libro, yo escribí a mi hijo hace 25 años, lo quiero sacar. ¿Se está loco? Si el hombre no puede hacer eso, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? A diferencia, hermano, del punto de vista equivocado de los falsos maestros de la ley como un medio de salvación que está en el contexto de lo que estamos viendo en esta mañana, Pablo muestra que el uso debido de la ley trae convicción de pecado y la necesidad de gracia. La ley nos muestra la santidad de Dios, el carácter moral de Dios, y nos muestra a nosotros cuán pecadores somos y necesitados de esa gracia de Dios. Ese es el propósito de la ley. La ley no salva a nadie. Y eso es lo que enseñaban estos falsos maestros en la época de Pablo, y en muchos lugares siguen enseñando en la actualidad, de diferente modo, más light, más suave. Una de las formas es, usted ya fue salvo, ¿verdad? Fue salvo por gracia, ahora usted tiene que cuidar su salvación porque la puede perder. ¿Cuántos años viví engañado con ese cuento, Dios mío? ¿Cuántos años viví engañado con ese cuento? Un temor. Vamos a ayunar esta noche para liberación. Vamos a hacer vigilia para liberación de espíritus malignos. Hermanos que están poseídos de demonios, vengan esta noche. Vamos a pasar toda la noche orando y gimiendo delante de Dios. Y uno corría para allá. Hermano, que viene el hermano Gigi Ávila a Báfalo y vamos en ómnibus todos a Báfalo. Yo me tenía que quedar en la frontera porque no tenía papeles para cruzar. Y desde la frontera, y rogando, llorando al Señor, uniéndome en oración con los hermanos para que Dios me libere de los demonios, los espíritus de borrachera y de esto y lo otro, cuando eso la Biblia claramente no los llama espíritus sino obras de la carne. ¿Se da usted cuenta por la ignorancia de las Escrituras? Hermano, usted ora, usted ayuna, usted ayuda, ofrenda a su iglesia, amada iglesia, materialmente, no para que conserve o para ser salvo en su salvación, sino porque ya es salvo. Alguien vaya a decir, este hermano está diciendo que no debemos orar, que no debemos ayunar. No, hermano, lo que estoy diciendo es que si usted está usando eso de orar, ayunar, contribuir al levantamiento, diezmar, llámele si usted quiere eso, para mantener su salvación, esté perdiendo el tiempo. Hágalo porque ya es salvo y la salvación fue por gracia. Así es. El testimonio de Pablo tiene algunos elementos que vamos a ver en esta mañana. Versículo 12 habla de la fuente de la gracia. La fuente de la gracia. Versículo 12, lo leemos. Doy gracias pues al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pudiera definirse la gracia, querido hermano, como el favor inmerecido de Dios. Si yo le pregunto a cualquiera qué es la gracia por usted, usted me va a decir, hermano, es el favor inmerecido de Dios. Muchos damos ese, está bien, es cierto, pero es eso y mucho más. Es mucho más. Gracia no solamente es favor inmerecido, es
otorgado a pecadores que merecen la ira de Dios. Es la iniciativa soberana de Dios hacia los pecadores. Pablo da gracias a Dios, a Cristo Jesús, en este caso nuestro Señor, porque Él es la fuente de esa gracia. Me recuerdo al final del siglo pasado, cuando ya comencé a recibir de parte de Dios a través de su palabra las doctrinas de la gracia, y iba a la iglesia y entregaba tratados, entregaba cuadernillos, escribía. En ese tiempo me pasaba horas escribiendo y hacía cuadernillos, entregaba a los hermanos, y un día el pastor viene y me dice: hermano David, por favor, tenga cuidado con la gracia, porque si usted va a hablar de la gracia, lo que va a hacer es una desgracia. Yo no sabía que hoy día me iban a filmar, iban a estar filmando, y muchos de los pastores, y él está pastoreando aquí en Toronto, quizás lo vaya a ver porque lo ven. Cuidado, hermano. Cuidado que usted vaya a hacer de la gracia una desgracia y vaya a llevar a la gente más bien por diferentes caminos, a extraviar a la iglesia. Quizás a alguien le han dicho así también. A mí me dolió el corazón. Créanme que me dolió el corazón de escuchar algo así, porque no es cierto. Cuando realmente entendemos lo que es la gracia de Dios en la salvación, hermanos, como el apóstol Pablo, caemos de rodillas agradecidos a Dios. En medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la carestía, en medio de cualquier situación agobiante que usted esté pasando, la gracia electiva de Dios para su vida va a ser la almohada en la cual repose su cabeza. Porque ¿sabe qué? Esto es temporario, pero lo que viene, lo que nos espera, es eterno. Y todo por gracia. Pablo, en este pasaje que acabamos de leer, el versículo 12, en el contexto, había descrito a los maestros que estaban tratando de imponer la ley como un medio de salvación, ¿verdad?, sobre los creyentes de Éfeso. Ahora él recuerda su propia conversión. No fue por la observancia de la ley, no es por la observancia de la ley, es por la gracia de Dios. El apóstol no había sido un hombre recto, sino el primero de los pecadores. La ley no había sido para él un camino de salvación, sino más bien un instrumento, como es, de convicción de pecado. Pablo expresa gratitud por esa gracia que escoge. Pablo estaba consciente de que Dios lo había escogido, no solamente para salvación, sino también para el apostolado. Tenemos infinidades de versículos en las Escrituras que hablan de esto. En Romanos 1:5 se refiere a la gracia electiva de Dios para con Él. En Tito 2:11 y Efesios 2:8-9 habla de la gracia electiva para nosotros los que creemos, los que hemos creído, los que somos creyentes. Pablo se deleitaba hablando de la gracia de Dios, de la gracia electiva, inmerecida, incondicional, como decía el maestro en la escuela dominical. Se gozaba, no se ufanaba. Repito, se gozaba que Dios lo haya tenido en consideración de esa manera. Eso es lo que produce la gracia, hermano querido. Gratitud. El apóstol nunca podía sobreponerse al sentimiento de la maravilla de que el Señor Jesús no solo lo hubiese salvado por gracia, sino que lo hubiese tenido por fiel, poniéndolo en el ministerio. ¿Cómo es posible este hombre que antes perseguía a la iglesia, que antes ultrajaba, injuriaba a los creyentes, los buscaba de pueblo en pueblo? ¿Cómo es posible que Dios lo haya tenido por fiel, poniéndolo en el ministerio?
por su grande misericordia, por su gracia. La ley nunca hubiese podido mostrar tal gracia, hermanos, sino que en términos inflexibles lo hubiese mandado al infierno. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos muestra nuestro pecado, y si no vamos a Cristo, a la condenación eterna. Y no porque la ley sea mala, no, la ley es santa, buena y pura, pero no salva, no salva. Solo la gracia de Dios salva. En el versículo 13, la primera parte, y esta parte que viene fuerte, cuán necesaria es la gracia. En la primera parte dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¡Wow! Blasfemo. Alguna vez hemos leído este versículo, esta parte, y lo hemos leído: blasfemo, perseguidor, injuriador. ¡Pum! Seguimos el otro. Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Sabemos lo que Pablo realmente está diciendo aquí? Un blasfemo es uno que calumnia a Dios y abiertamente, descaradamente, si usted quiere ponerlo así, habla mal de Dios. No solamente Pablo había sido un blasfemo, sino que había arrastrado a otros a blasfemar del nombre de Dios. En otras palabras, a renegar de la fe en Jesucristo. O niegas a Jesucristo o te matamos. Blasfeme ese nombre. Jesucristo es Dios. Estaba blasfemando de Dios. Estaba haciendo blasfemar a Dios. El hecho de que Pablo había quebrantado los 10 mandamientos antes de su conversión queda abundantemente claro en este versículo. ¿Por qué lo digo? Como blasfemo, había quebrantado la primera mitad de los 10 mandamientos, que habla de la relación del hombre con Dios. Como perseguidor e injuriador, había quebrantado la segunda parte, que habla de la relación del hombre con el hombre. ¿Se da usted cuenta? Él había quebrantado la ley de Dios y merecía morir, ¿verdad? Ese era el castigo para los que quebrantaban la ley, ¿verdad? Merecía morir. Era tan violento, era tan malo este hombre, Saulo de Tarso, que dice la Biblia que su misma respiración, lo voy a leer, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Respiraba, su respiración era pura amenaza. En Hechos 8:3, el mismo libro de 8:3, dice: Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Creó un caos terrible. 8:1. No solamente aprobó la muerte de Esteban, versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? El contexto está hablando de Esteban. Y mire esto, no solamente consentía en la muerte de Esteban, sino en lo de muchos otros también. Se lo voy a leer, capítulo 26, versículos 10 y 11. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo, hablando el apóstol Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible hombre! Un injuriador. Ya vimos blasfemo,
fui un blasfemo, fui un perseguidor. Ahora Pablo dice, fui un injuriador. ¿Qué quiere decir injuriador? La palabra en el griego es hubristes. Era una persona que no tenía ninguna preocupación normal por la bondad humana. Sentían placer al ver a las personas humilladas y sufriendo. Literalmente y con toda razón se puede llamar a un injuriador un sádico. Ese era Saulo de Tarso. Esta semana veía en los noticieros el intento de asesinato, si así que le quieren llamar, de este señor Maduro en Venezuela, y pasaban las tomas, videos de minutos de un diputado que sale solamente con truza, casi semidesnudo. Todo, usted me entiende, hermano, somos adultos. De la desesperación estaba, el hombre se había venido quizás en diarrea y sus capturadores se gozaban. Sentían placer de lo que estaban viendo sufrir ese pobre diputado. Yo me imaginé en ese momento el apóstol Pablo cuando habla y dice que era un injuriador. Veamos al apóstol Pablo sintiendo placer por esa gente que estaba siendo ultrajada, maltratada, forzados brutalmente a negar la fe en Jesucristo. Sentía placer, era un sádico. No es de extrañar, queridos hermanos, que Ananías y los discípulos dudaran en aceptarlo. Hechos capítulo 9, ¿se recuerdan de Ananías? Ananías dudaba cuando el Señor le da una visión y lo manda a ver a Saulo, y el versículo 13, capítulo 9, dice Ananías, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El versículo 26 de ese mismo capítulo dice, y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así fue la gracia que alcanzó este pecador. Es seguro, queridos hermanos, que si esta gracia no hubiera sido soberana e incondicional, como estudiábamos en la escuela dominical, ¿se recuerda? Soberana, incondicional. Jamás lo hubiera alcanzado. Recordar, cuando Pablo recordaba la gracia de Dios, le ayudó a mantener una actitud y agradecida, comprometida, de sacrificio, de entrega, de compromiso, de amor por sus hermanos, por la iglesia en general. Ese es el efecto de la gracia. Eso es lo que debe hacer la gracia en nosotros. Si eso no está sucediendo, si usted se siente arrogante porque es un elegido de Dios, hermano, examine si está en la verdadera fe, porque ese no es el efecto de la gracia. La gracia nos humilla, repito, y nos vuelve agradecidos a Dios. Yo le doy gracias a Dios cuántos hermanos nuevos que están llegando a la iglesia, cómo ofrecen sus hogares, abren las puertas de sus hogares. Ayer vine después del trabajo y encontré hermanos cansados, agobiados. Gracias a Dios que no hizo un sol tremendo como otros días, ayudando a la iglesia, en el car wash, en el garage sale, en el barbecue, comprometidos con la iglesia, comprometidos con los hermanos, comprometidos con Dios. Ese es el efecto de la gracia. Versículo 13 habla de la gracia y su poder.
Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Al perseguir a los cristianos, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, por cuanto la religión de sus padres enseñaba la adoración al verdadero Dios. Él solía pensar que la fe cristiana estaba opuesta al Jehová del Antiguo Testamento. Con todo su celo, con toda su energía, en su estado de incredulidad con respecto a la verdad de Cristo, intentaba defender el honor de Dios, dando muerte a los cristianos. Aunque la necesidad de la gracia de Pablo era grande, el poder de la gracia era aún mayor. Pablo era prueba palpable de lo que escribió en Romanos 5:20. Él escribió lo siguiente en Romanos 5:20, y él era la prueba palpable, dice el versículo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Repito, hermano, ¿hay alguien aquí que crea que su pecado es más grande que el poder de la gracia? No se vaya con esa mentira a su hogar. Dígale ahí donde está sentado: Dios mío, sálvame. Tú eres el único que puede salvarme. Ni mis obras, ni lo que yo pueda hacer, ni mis santos, ni mis altares, ni mi crucifijo, ni mi religión. Nada me puede salvar. Solamente tu gracia bendita lo puede hacer. A pesar de su pecaminoso pasado, fue objeto de compasión. Pablo era responsable por su pecado. Pero recibió perdón. ¿Por qué? Me dirá alguien. Se lo voy a decir porque Pablo lo dice en Hechos 26:19. Discúlpeme que esté yendo en la Biblia de adelante para atrás, pero como dijo el maestro de la escuela dominical, la palabra es la palabra. No hay absolutamente nada que pueda salvarnos. El Espíritu Santo usa su palabra para convencer, para vivificar. No hay otra cosa. No es la elocuencia del predicador, no es el conocimiento del predicador, es la palabra de Dios. 26:19 del libro de Hechos, que dice el apóstol Pablo, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. Pablo, cuando fue confrontado con la verdad, queridos hermanos, la creyó. Si usted, amigo, amiga, está siendo confrontado con la verdad, créala. Solo la verdad nos puede hacer libres. La gracia de Dios tiene poder, repito, para salvar al peor de los pecadores que venga al Señor en arrepentimiento. El versículo 14, el efecto de la gracia. El efecto de la gracia. Tengo unos cuantos minutos, gracias a Dios. El énfasis, el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El énfasis, el versículo 14, está puesto en el gran cambio que la gracia produjo en la vida del apóstol. La gracia produce vidas consagradas. Ya hemos hablado de eso. La frase con fe y amor indica el efecto de la gracia en el corazón y la vida de Pablo. La gracia enciende la fe y el amor. La gracia inunda el alma con estos dones divinos. Y recuerde, la gracia y el amor son dones, regalos de Dios al que cree. Versículo 15 y 16 tenemos el Evangelio
Resumido, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en Él para vida eterna. Esta es la primera palabra fiel de las 5 epístolas pastorales. Resumen todo el Evangelio. El propósito de Pablo al escribir esta carta a Timoteo era la ardua tarea de corregir a la iglesia de Éfeso. Los falsos maestros estaban predicando, repito, un falso evangelio, como en este momento en muchos lugares se predica. Es palabra fiel porque es palabra de Dios, que no puede mentir ni errar. Los hombres pueden creer esta declaración con toda confianza. Es digna de toda aceptación y se aplica a todos los pecadores. ¿Usted es pecador? Es para usted. Yo soy pecador, es para mí. Esto no es, hermano, a veces confundimos las ideas, elegido. No hablo porque yo no sé si esa persona es elegida o no es elegido, o para qué voy a perder mi tiempo. Si es elegida, ella va a venir o él va a venir a Cristo, Cristo se va a encargar de él. No, usted y yo hemos sido mandados a predicar el Evangelio a toda criatura. La prerrogativa de Dios es elegir, la prerrogativa mía es predicar el Evangelio. ¿Cómo reconcilio esas verdades? No la podemos reconciliar. Esas dos verdades están en las Escrituras. Y algún día que estemos en la presencia de Dios, quizás Dios nos las explique. Pero somos llamados a predicar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar, ¿qué? Pecadores. Gloria a Jesús. Muchos entienden la idea de que el Señor Jesús vino a buscar o a salvar gente buena. No lo hay. No lo hay. Romanos 3, del versículo 10 al 12, dice claramente: no hay justo ni aun uno. No hay nadie quien haga lo bueno. Todos se han desviado. No hay bueno. Jesús no vino a salvar a los hombres buenos. Vino a salvar a los que guardaban la ley. Tampoco nadie lo ha hecho a través de la historia. Aquí llegamos al mismo centro de la diferencia entre el verdadero cristianismo y todas las falsas religiones. Las falsas religiones le dicen al hombre que hay algo que él puede hacer para ser salvo. El Evangelio le dice: tú eres un pecador. Hermano, no le diga pecador a esa persona. ¿Cuántas veces me han dicho eso a mí? Hermano, trate de ser más sabio. No le diga que esa persona es pecador, lo está ofendiendo. Ofende, pero salva. Abre los ojos, le hace verse el estado en el que se encuentra y la necesidad de un Salvador. Y el único Salvador es Jesucristo. Él vino a salvar pecadores. Pecadores era un término que los judíos empleaban para describir a los gentiles, a nosotros. Pero nuestro Señor en Romanos 3:23 lo usa para toda la humanidad caída. Somos pecadores por naturaleza. Salmo 51:5, ¿se recuerda? En pecado me concibió mi madre. ¿Se recuerda? Somos pecadores por naturaleza. Pecamos, hermanos queridos. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque ya es pecador. ¿Se da usted cuenta de la diferencia? Gloria a Jesús. Aquel Pablo que se describía a sí mismo como el primero de los pecadores está ahora en la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie debe temer ser tan malo que Dios no pueda perdonarle. No me canso de repetir. Nadie puede creer que es tan malo, tan perverso, que Dios no lo pueda perdonar. La respuesta de la gracia en el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras que Pablo medita quizás en esos maravillosos tratos de Dios con él en gracia, prorrumpe, estalla en esta cautivadora doxología que acabamos de leer. Es incomprensible que esa clemencia de Cristo exhibida no solamente a Pablo, sino a todos nosotros. A todos nosotros, hermanos.
Cristo Jesús vino al mundo, fue para salvar pecadores. Él no vino para ayudarle, como enseñan en muchos lugares, a que se salven, ni a inducirlos a que se salven a sí mismos, ni a capacitarlos para que a sí mismos se salven. Él vino a salvar pecadores. No es tu libre albedrío. No es lo que tú puedes hacer. Mire, tanto daño ha hecho ese libre albedrío a través de la historia, ese mito del libre albedrío, que cuando usted le habla a la gente, como el libre albedrío por naturaleza, todos los hombres creemos en esa mentira, por naturaleza, creyentes y no creyentes. Por naturaleza el hombre incrédulo cree eso, que es libre de hacer lo que quiera. Entonces, uno viene y le habla el evangelio a esa persona, le predica el evangelio. Entonces la persona dice, ¿sabe qué? Lo voy a dejar, mentalmente dice, lo voy a dejar para más tarde. Más tarde me voy a arrepentir. Como él piensa que tiene el libre albedrío, puede posponer su salvación para otra fecha, para más adelante. Primero voy a gozar del mundo, primero voy a gozar de los amigos, de las amigas, de lo que el mundo ofrece, y después, cuando esté un poquito viejito, ya me entrego a Cristo, vengo a Cristo y levanto mis manos, canto un corito y Hoy es el día de salvación. La verdad está siendo expuesta hoy día y tú tienes que creerla hoy día. Mañana puede ser muy tarde. Querido hermano, Él no vino a ayudarte para que te salves a ti mismo. Él vino a salvarnos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El salmista escribe en el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, de principio a fin, es de Jehová. Amén. La doxología termina con la palabra de solemne asentimiento y enfática confirmación. Amén. Amén. Así sea, Dios mío. Tú viniste al mundo a salvar pecadores como yo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Dios bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, si hay alguien esta mañana que no te conoce, si hay alguien, Dios mío, que todavía la verdad no ha morado en él, Señor, te rogamos que tú lo levantes de esa muerte espiritual. Abra sus ojos, sus oídos, le des un corazón nuevo, Dios amado. Lo levantes de esa muerte, repito, esa muerte espiritual, Señor, y que lo hagas ver al Cristo de la gloria, el único que puede salvar su alma. Si hay algún hermano o hermana en esta mañana, Señor, que piensa que su pecado ya es muy grande o es demasiado tarde para recibir tu perdón, Señor, que tú también obres en su corazón. Y el ejemplo de Manasés, el ejemplo de Pablo, hayan abierto su corazón para ver la inmensidad de la misericordia y la gracia tuya para salvación, Señor. En Cristo Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Padre amado. Amén.